¿Qué hubo, Cur? Está la vaina, hermano. Ya es 25 de junio del 2025. Son las 4:25 de la tarde. Epa, hoy está de cumpleaños el pingo de Luis, ¿no? Que llamarlo para felicitar a ese toche y recordarle que nos vaya a dar una vuelta por allá por el Catire Ramón para que espalille unas morcillas a nombre nuestro. Pero hoy, quizás la noticia más interesante en el caso venezolano es ver un trino que publica la señora cuando manifiesta que en Venezuela cada quien sabe lo que tiene que hacer, porque hay que buscar la libertad y que se respete la soberanía del país. Bueno, yo sí sé lo que yo tengo que hacer y tengo bastante tiempo haciéndolo. Pero la señora hay que recordarle que lo que ella tiene que hacer es juramentar al presidente González, que se juramente ella, que negocie con el gobierno americano para que le liberen los cobres de Citgo o la plata del oro que está en Inglaterra o tanto dinero que está confiscado en Venezuela y que contrate a Eric Prince para terminar de salir de esta pesadilla venezolana. Eso es lo que ella tiene que hacer, porque se le va a hacer un año desde el triunfo y no ha hecho eso. Pero es que además, desde el 10 de enero al día de hoy, ya lleva más de 6 meses y no ha hecho lo que tiene que hacer. Sobre todo porque al día de hoy vemos que se le pasan los días y no toma las decisiones adecuadas. Sobre todo porque, por ejemplo, está contando que los militares le hagan la tarea y se le arrechen al bigotón y al bolsas que tiene el canciller de los 8 soles. Pero señora, usted no le está hablando a los militares. Se le olvida que el grueso de los profesionales militares al día de hoy, hay individuos que han llegado al grado de coronel y no han podido tener hijos, porque resulta que con su ingreso no tienen con qué pagar una clínica, a menos que sea un corrupto de esos que maneja una alcabala. Pero el grueso de esos individuos no tienen con qué pagarle una clínica a su mujer para ir a tener un parto o una cesárea, porque resulta que los militares históricamente tenían los hospitales militares y tenían el servicio de una aseguradora que se llamaba Horizonte. Bueno, los hospitales militares los dedicaron solamente para atender a la nomenclatura del PUS y de los amigotes del gobierno. Por lo tanto, los militares en servicio activo no pueden utilizar los hospitales militares para el perro. Pero en Horizonte resulta que el dinero que tenía esta corporación lo rebanaron y se lo guisaron, porque entre este malandro de padrino y el general que dirigía ese negocio se compraron una enorme finca en Tinaquillo y allí producen 2 cosechas de cebolla al año y además crían unos caballos de carrera, unos pura sangre. Para eso fue que quedó la plata del seguro de las fuerzas hambriadas. Pero además hay que recordar que en Venezuela se está produciendo oro de forma ilegal y quien maneja eso es la pandilla del Tren de Aragua o la pandilla del ELN que manejan desde Las Claritas y toda esa zona de Tumeremo. Y, por supuesto, las fuerzas hambriadas no tienen con qué revisar nada, porque no tienen vehículos tácticos. Los Pink Sauer que radican desde la Cuarta República ya hoy en día están destruidos. No tienen cauchos, no tienen motores de arranque, no tienen baterías, se les jodió el marranito o no tienen cómo hacerle mantenimiento y entonces los únicos vehículos que funcionan en la zona son los de los pranes, son los de las pandillas y las de los guerrilleros del ELN, que son los que manejan todo eso. Y así por el estilo, usted puede darle vueltas al país y no le está hablando a los militares. Usted quiere que los militares se expresen, pero se le olvida que el Sambo de Sabaneta agarró y tomó la gran decisión de comprar los fusiles AK.
los fusiles rusos. Y dentro del contrato estaba la instalación de la fábrica de munición. Pero resulta que los rusos se mamaron de pagarle comisión a generales y a almirantes como el señor Maniglia y otros bichitos, y por supuesto que los rusos dijeron, bueno, si la plata de montar la planta se la tengo que dar a estas ratas en comisión, pues no montó planta un coño. Entonces al día de hoy en Venezuela la única munición que hay es la que tienen prevista para una emergencia, pero los soldados pasan su servicio sin ir a una práctica de tiro. No tienen cómo ir a disparar ni probar los toches fusiles. Se lo vienen haciendo prácticas, pero disparando en frío. Es decir, que tienen que ponerle un cartoncito donde va la aguja percutora para que no se les joda la aguja percutora porque disparan en frío. Pero además, la otra arma que medio funcionaba era el FAL. Que el FAL fue el caballo de batalla que nos permitió ganar la guerra de guerrillas y de paso desarrollar el FAL de culata plegable, que eso es un desarrollo venezolano para ese fusil. Es más, se desarrollaron dos, uno para los paracaidistas y uno para los guardias nacionales, donde la caña del cañón era más corta que el fusil que usaban los paracaidistas. Bueno, toda esa vaina hoy fue desencuadrado de la fuerza regular y se le entregaron a los milancianos. Pero resulta que los milancianos, entonces la única fábrica de munición que queda es la del calibre 7.62 OTAN, que es el que usa el FAL normal, el de culata plegable de paracaidistas y el de guardia, y el de la ametralladora FAP y de la ametralladora AFAG. Pero esos equipos fueron desencuadrados de la fuerza regular y entonces no hay munición. Ese es el tipo de verdades que los militares aspiran, que usted busque gente dentro de su equipo que le eche ese cuento para poder definir dónde están las Fuerzas Armadas hoy. Por eso es que es importante que usted se ponga las pilas y contrate a Prince, porque con esa falta de apresto militar y la falta de abastecimiento de munición, sería un tit for tat salir de estos tipos. Pero tiene que hacer la tarea, tiene que hablar con los que saben, para que usted le pueda hablar en texto claro a los militares de que usted sí entiende cuál es el problema. Usted quiere que los militares se sacudan estos tipos, pero usted tiene que hacer la última parte, porque al día de hoy, ¿qué vemos? Un montón de generales y almirantes enchufados que sí resuelven su problema, y el resto de las fuerzas hambriadas están aguantando el hambre pareja. Otra de las noticias interesantes que vemos hoy es que se estrena el nuevo secretario general de la OEA, que es este comunista de Surinam, que lo pusieron allí los chinos, pero ya los americanos salieron a meterle un tiro en el ojo, porque antes de que se instalara la OEA, el gobierno americano y el Departamento de Estado oficiaron por escrito a todas las naciones de la OEA que fijaran su posición con respecto a los iraníes. Básicamente, si estás con los iraníes, estás en contra de nosotros y te vamos a partir el culo. Claro, lo puso el senador Marco Rubio, y básicamente le dijo a este nuevo secretario general: ponte pálido, bolsas, a ver con quién te cuadras y a ver cuáles son tus políticas. Pero por otro lado, entonces observamos que en la OEA arranca este nuevo ejercicio con una declaración conjunta donde los países de la OEA apoyan el aborto. Chispas. Así arranca este musulmán infeliz de Surinam, con el apoyo de los chinos, que yo les sabe a mierda la vida de los seres humanos. Total, son unos comunistas basuras. Y eso es lo que está arrancando en la OEA, y la señora Machado no dice nada. Y el señor González no dice nada. Pero peor aún es cuando observamos un trabajo hecho por el periodista Roberto Carlos Olivares, que observa la cuenta de tweet
del presidente, y resulta que el presidente solamente está preocupado por su yerno. Bueno, me parece muy bien que esté preocupado por su yerno, pero señor, usted tiene en sus costillas la responsabilidad de conducir la República y 30 millones de habitantes y ciudadanos. 20 en Venezuela o 21 en Venezuela y 9 desterrados. Y entonces usted los manda todos al carajo solamente por su yerno. Bueno, presidente, lamentable. Pero usted que es un supuesto demócrata, usted que es un supuesto diplomático de carrera, no está entendiendo la realidad del país, la realidad de sus ciudadanos. Máxime cuando vemos que esta semana pasan y desviven a un opinador en Maracay, un muchacho, un influencer, le llegaron unos malandros a su casa y en una transmisión en vivo lo pelaron y lo desvivieron. Pero también vemos que esta semana sentencian a 10 años de cárcel a una muchacha que lo único que dijo fue que publicó en su estado lo que estaba haciendo la jefe de la VC en su zona con respecto al fraude de la elección del 28 de julio. Y le metieron 10 años de cárcel. Y el señor González y la señora Machado no se expresan. Andan pastoreando nubes. Máxime cuando observamos que luego de que la señora Machado tuviera en su staff de asesores a el señor Leo Martínez, sí, aquel célebre rata diputado y ministro de Finanzas de Carmona, que ahora aspira a ser diputado en un circuito de Virginia, pero parece que no va para el baile porque el muerto Connelly escogió otro pájaro. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que esta rata se presenta en una reunión de JP Morgan a echarle paja a la señora Machado. Señora, usted escogió ese libérrimo cabecehuevo. Y ese tipo es el que le está echando miedo a usted. Claro, cuando el tipo tenía la platica de la USAID, era el amiguito. Pero ahora que no tiene la plata del USAID, entonces el tipo le echa paja porque la agenda de esta rata, que la pagan es los chavistas, es decir, que la señora es desestabilización y que el bigotón es la realidad para la inversión en Venezuela. Eso es lo que usted escogió, señora Machado. A ese gusano no se lo escogí yo. Hay que recordar que ese batracio infeliz era uno de los abogados de los banqueros del Colotordoc y de el Mohamed El Pañal, el conde del Furrial. Eso fue lo que hizo. Ser el abogado de los banqueros Danilo Díaz Granados y de David Osío, que eran los que le manejaban la plata a estos ángeles de Dios. Y de allí dio el salto para ser el tesorero del Partido Demócrata, porque a través de este sujeto se manejaban los aportes de campaña que hacía el cartel de los soles, pero además las ratas de los narcos de las guerrillas colombianas a través de los chavistas y por supuesto los carteles mexicanos a través de los chavistas. Ese es ese sujeto que usted lo tenía como una estrellita. Ese sujeto era el que a usted no le permitía que usted fijara posición a favor del catire. Y ahí está. Usted se cayó la jeta durante mucho tiempo y permitió que este batracio le manejara el discurso y hoy usted no es capaz ni siquiera de sacudirse el sujeto, pero tampoco es capaz de partir una lanza por el estupendo acto que hizo el señor Trump al volar para la mierda las 3 bases que tenían los iraníes para producir armas nucleares. Y tampoco ha sido capaz de felicitar al señor Netanyahu por conducirse y darle paz a la civilización occidental, al acabar con el liderazgo de la Guardia Revolucionaria iraní, el liderazgo de las ratas de Hezbollah, que tienen una buena parte instalados en Venezuela, y a las ratas de Hamas. Usted no ha dicho esta boca es mía, pero usted sí aspira que Israel, los aliados y los americanos nos ayuden a salir de estos tipos. Bueno, señora, se lo repito, usted decía que cada quien sabe lo que tiene que hacer. Bueno, yo sí sé lo que usted tiene que hacer, pero al día de hoy
no lo está haciendo. El que sí sabe lo que tiene que hacer es el catire Trump, que se fue para Europa, fue a Holanda a la cumbre de la OTAN. Allí tuvo una reunión con Mark Rutte y le mandó a decir a todos: mire, pajaritos, aquí todos tienen que subir el gasto en defensa del 5%, porque el problema es que si ustedes no hacen eso y no termina de resolverse el tema en Ucrania, vienen por ustedes. Los únicos que están haciendo caso son los polacos, que al día de hoy gastan más del 4% del PIB, y Estonia. El tercero en gasto de Estados Unidos, que gasta más del 3%, y todo lo demás por debajo. Pero el último, el rezagado, el muchacho imbécil de la partida, el niño bobo, que es Sanchinflas, que no llega ni siquiera al 2%, y el tipo pretendió dar una declaración de que él no llegaría a esa cifra, y Giorgia Meloni le dijo: Pedro, deja de hablar huevonada, perro cobero, que aquí todos le firmamos al catire que vamos a poner el 5% en los próximos años. Y quedó como un solemne huevo. Pero peor es que en España, entonces, aparece el imbécil de Feijóo diciendo que España está representado por un mentiroso, pero que no acepta que el catire Trump lo apriete. Porque Trump dijo fácilmente: si España no quiere llegar al nivel de gasto que está previendo todo el mundo y que están firmando el compromiso aquí, no te preocupes, Pedro, que yo les voy a clavar los aranceles y se los voy a duplicar. A ver dónde coño de madre va a vender las patas de jabugo y el aceite de oliva, porque se lo van a tener que tragar, fue lo que le dijo el catire. Entonces el huevón de Feijóo, en vez de salir a caerle a coñazos a Sánchez y hacer todo un esfuerzo que está planteando la sociedad civil, que es pedirle un voto de censura, este huevón del PP ni pide el voto de censura, ni aprieta a Sánchez, ni plantea una moción de censura él mismo, ni nada, sino que, bueno, que Dios provea. Síguele mamando el chaparro a Ursula von der Leyen, pero ya Mark Rutte se clavó a Pedro y se clavará al pendejo de Feijóo. Lástima que Abascal está apoyando la moción de censura, pero no está jugando a ganar. Está jugando tibio, está suavecito. Pero no se preocupen, que ahí viene el andaluz de Alvise, y ese sí viene como una tromba y los va a empalar a todos, porque este sí los está apretando. Máxime cuando les dice claramente que por cabrones el PP, el PSOE y Vox han permitido que de las 35 empresas que marcan el IBEX, que es el equivalente al Dow Jones de la Bolsa de España, 20 son propiedad de BlackRock. Bueno, eso es la realidad que tienen los españoles, y los venezolanos que están allá, que es el paraíso de los bandidos chavistas venezolanos, tienen que abrir los ojos, porque se les puede venir un hecho sobrevenido, que es una elección, porque a la rata de Zapatero ya los jueces lo llevan arriado, a Pedro Sánchez, a su ministro Bolaños, a todo ese poco de bichos los lleva a la UCO estrechos. Pero si los venezolanos en el momento de votar salen a votar por las ratas del PSOE o por los pajugos del PP, perderán su voto, y cada vez será más lejos la posibilidad de regresar a Venezuela, porque no estamos logrando los apoyos que son, porque no estamos jugando como es, pero sobre todo que estamos jugando para los que le juegan en contra al catire. Y hay que recordar, el catire se los va a clavar. Ahora, eso sí, ¿a quién le va a entregar el testigo? Eso es un futuro incierto, porque la señora no está llenando la papeleta. Fíjese que si a un bicho como Sánchez se lo despachan, ¿qué queda para nosotros si no estamos haciendo nuestra tarea? Y el señor González tampoco está haciendo su trabajo. Así que veremos. Se me cuida, mi querido Cur. Y ya sabe, llame al Toche de Luis para felicitarlo. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes.
no deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede, envíe un super chat. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.